Muy buenos días, estimados oyentes y televidentes a nivel nacional en toda la red de medios de comunicación asociados a Agencia Internacional de Noticias, en especial Agencia de Noticias Lima. El día de hoy, como les habíamos anunciado ayer, vamos a tocar un tema muy sensible, entre otros temas, para la ciudadanía, sobre todo para la justicia y para la seguridad jurídica que tanto necesita el país. Y el día de hoy tenemos la presencia de un reconocido jurista, constitucionalista sanmarquino, un hombre conocedor de los temas relacionados a la justicia electoral, sobre todo, y una persona muy preocupada por el decurso de lo que viene a ser la gran pugna jurídico-política en la que está inmerso nuestro país a raíz de los últimos acontecimientos en la Junta Nacional de Justicia y la reciente decisión adoptada ya en 2 instancias del Congreso de la República. Sin más preámbulos, vamos a presentar al doctor Luis Pastor Iturrizaga, abogado sanmarquino y uno de los principales, impulsores o líder de Iniciativa Ciudadana. Adelante, doctor Pastor. Buenas tardes, Julio Bajes. Muchas gracias por esta cordial invitación a tu programa y, por cierto, a todo el equipo como Luis Guevara y Mario Toledo, que están dirigiendo esta importante alternativa de comunicación local, ¿no? Sí, gracias, muchas gracias. Estimado Lucho, contigo nos une una amistad de muchos años. Y yo me acuerdo mucho cuando ya salíamos de la universidad y ¿te acuerdas cuando al costado de Mario Toledo estaba el amigo Gustavo Gorriti? Y era la época de las comisiones reorganizadoras del Poder Judicial. Y el Perú tenía una gran expectativa por lo que implicaba salir de una justicia controlada, en este caso por Montesinos, de jueces, que habían sido digitados, que habían trabajado para un solo mando. Bueno, de esa época ya van cuántas décadas, Lucho, y seguimos igual. ¿Por qué crees que está la justicia peruana por los suelos el día de hoy? Bueno, efectivamente, hace 30 años aproximadamente llegamos al extremo que el que reorganizaba el Poder Judicial era un marino, ¿no? Claro, de Lepiani. De Lepiani era el que piloteaba el Poder Judicial. Y cosa muy peculiar, ¿no? Eso no generó tanta indignación. Recuerdo que inclusive casi a finales de la gestión de Fujimori, pues celebró un convenio con García Sayán. Claro. Con Diego García Sayán, el fundador del IDL. La Comisión Andina de Juristas. Sí, y también en convivencia con el IDL, ¿no? Con el IDL que formado por Susana Villarán. Claro. Y Gustavo Gorriti. Muy poco. Y Carlos Basombrío. Y también de la Jara. Y también compañeros nuestros, ¿no? Viva, que estaban en la universidad. Y ellos intervinieron claro, en esta reorganización del Poder Judicial. Yo pienso que allí empezó una nueva etapa de la crisis, porque la crisis del Poder Judicial creo que es una crisis endémica, estructural, que de repente viene hasta desde el inicio de la República, ¿no? Pero que allí se inicia una nueva etapa. A mediados del gobierno de Fujimori y que, bueno, al cabo de 20, 30 años prácticamente ellos han tomado el poder, han tomado el control de todo el aparato. De todo el aparato, en particular el Ministerio Público y así, ¿no? Los Lucho, ámbitos del Lucho, te puedo cortar porque este es un diálogo, básicamente. Claro. Mira, Julio. Para mí, y de repente esta no es la posición oficial de este canal, pero sí en este programa, yo puedo decir ahora que cambiamos mocos por babas. ¿Tú compartirías esta apreciación? Bueno, que el tema, bueno, si te refieres al tema de político global, ¿no? Claro, mocos por babas, ¿no? Fines de la década del 90, supuestamente surgían las alternativas anticorrupción, ¿no? Lideradas por Toledo, pero ahí participaban todos, ¿no? Tanto derecha, izquierda, ¿no? Caviares. Caviares, ¿no?
ya se iban fortaleciendo, ¿no? Y luego, como todos sabemos, pues en el gobierno de Toledo, porque en el gobierno de Toledo donde logran tener mayor presencia, ojo, pestaña y ceja, allí fue a través de, digamos, de las diversas ONGs que venían de lo que antes era la izquierda, hoy ya prácticamente una oligarquía estatal, paraestatal, ¿no? Ahí fue donde ellos, digamos, se entroncaron, porque fue el primer presidente con el cual gobernaron de manera directa, ¿cierto? Claro, no con ministerio, etcétera, pero sí en todas las representaciones jurídicas del Estado. Y eso ellos fueron calando, y por esa razón luego pues el IDL prácticamente tuvo el control, ¿no? En ese, te recuerdas, el megaproceso contra Fujimori, ¿no? Ellos, los del IDL, los que luego en la gestión de Susana Millarán son los que permiten el ingreso y el acuerdo político, jurídico con Odebrecht, ¿no? Por esa razón. Pero antes de empezar, porque ese es otro capítulo. Ese es otro capítulo, pero yo quiero ahí terminar este primer proceso que estamos enfocando, mi querido Lucho. Hay dos cosas que sobre todo los abogados jóvenes o los jóvenes en general deben conocer. ¿Tú te acuerdas que se perdieron, entre comillas, cientos, si no miles de audios y videos de Montesinos? Sí, bueno, recuerdo que comprometían a jueces y vocales de la Corte Suprema. Jueces, vocales, fiscales, Jurado Nacional, diversas instituciones del Estado. O sea, prácticamente esos videos comprometían a todo el aparato estatal, claro, ¿cierto? Muchos se perdieron de manera inusual, extraña, otros sí salieron a la luz, los que estaban más directamente, digamos, visibles, pero había otros que no estaban tan visibles, como el caso de Diego García Sayán, y lo vamos a repetir a cada rato. ¿Por qué razón? Porque luego de haber participado en esta reforma del Poder Judicial de Fujimori, luego ya no aparece directamente, sino indirectamente. Creo que llegó a ser hasta ministro de Toledo, si mal no recuerdo. ¿Ok? Bueno, pero él llegó al Ministerio de Justicia o en el gobierno de Toledo o de repente en el de Paniagua. Pero ya él sentó las bases, digamos, de de lo que era la Asamblea Nacional de Centros. Y de esa manera, pues, abrió el abanico y se realizaron. Allí se olvidaron de la izquierda, ahí se olvidaron de la lucha popular, ahí el objetivo era otro, enraizarse en el copamiento del Estado peruano. Y la pregunta así bien, digamos, provocadora, si se quiere, o la pregunta demasiado ya tendenciosa que yo la hago, porque tú sabes que yo vengo de una herencia periodística, ¿no? Y mi padre me enseñó: piensa mal y acertarás. ¿No te parece que fue muy extraño cómo es que se inició la cacería de ciertos jueces y el blindaje de otros jueces? ¿Y no te parece esa situación muy similar a la que estamos viviendo ahora, mi querido Lucho? La experiencia, la verdad, se repite, ¿no? Se repite, solo que ya con nuevos personajes, con nuevos actores, ¿no? Y lo último, ¿no? Lo reciente, ¿no? De esta persona Villanueva, ¿no? Claro, Jaime Villanueva, ¿no? Cuando él declara vinculado a determinado sector, sí es correcto, es válido, te está diciendo la verdad, pero cuando se refiere justamente a esta mafia lobista que utilizó durante décadas, ¿no? El aparato judicial, o también, ¿por qué no decirlo?, la representación política, la franquicia de la izquierda, ¿no? Me estoy refiriendo exactamente a estas ONGs, una de las cuales es el IDL. Allí no necesariamente es cierto, ¿no? Y es por esa razón que, mira, pero la evidencia es tal que el día de hoy están procesados, nunca ha sucedido en la historia de nuestro país, están procesados todos los fiscales supremos. Sí, pues. Y quienes lo están investigando, se están investigando entre ellos mismos, son como tal jueces y parte. ¿De quién es la responsabilidad de esto? La responsabilidad de esto nació a mediados del gobierno de Fujimori con el señor Diego García Sayán, y ya luego del segundo milenio, obviamente directamente con los diversos gobiernos, a través de estas ONGs, en la cual quien más destaca vendría a ser el IDL, ¿no? Que son las que obviamente consolidaron la presencia
y los acuerdos contractuales de Odebrecht, por ejemplo, con la Municipalidad de Lima. Claro. Bueno, Lucho, hemos hecho un poco de arqueología política o jurídica para poder comprender, pues, darle un contexto a la crisis actual. Pero en el trayecto de esta crisis, la que estamos viviendo ahora, hay un factor, mi querido Lucho, que, bueno, ya todos lo saben, pero nadie o muy pocos lo dicen. Y aquí ya vamos a entrar directamente al tema Odebrecht, que efectivamente cuando recién salta este tema a raíz de las sanciones que Estados Unidos da, sin embargo, esto aquí en el Perú significó, pues, llegó muy tarde y de plano llegó con un ánimos de blindaje o con un, digamos, un marco terriblemente de oscuridad y de protección a esta empresa corrupta. ¿Qué nos podrías decir sobre el particular? Mira, Julio, tu invitación yo la agradezco. Yo voy a aplicar, digamos, unos planteamientos, pero a partir de una perspectiva fundamentalmente jurídica. Yo te comento que estoy preparando mi tesis del doctorado y se refiere a la inseguridad jurídica, o en todo caso a la seguridad jurídica como uno de los aspectos fundamentales de un Estado constitucional de derecho. Entonces, lo que está sucediendo, la mención que estás haciendo, está relacionado a este tema, a la situación de inseguridad jurídica que pone en cuestión el Estado constitucional, el Estado social de derecho. Pero en este caso, en el Estado constitucional. Y eso lo hemos visto en este debate que se ha dado estas últimas horas con respecto al tema de la Junta Nacional de Juristas. Tú me hablas de Odebrecht. Bueno, sobre ese tema es un tema, es muy amplio. Pero imagínate, ¿no? O sea, allí también se ha expresado este tema relacionado a la inseguridad jurídica. Considero que en estos momentos es el tema más, es el problema principal del Perú, la inseguridad jurídica. Ese es el verdadero problema en realidad, que está agobiando. Más que la delincuencia, claro, o la inseguridad ciudadana, así porque es. La inseguridad jurídica, digamos, incluso la alimenta. ¿Y por qué la alimenta? Se retroalimenta, más claro. Te pongo solo un ejemplo. O sea, y que está vinculado al tema de la JNJ. Frente a una duda, imagínate, la JNJ deriva para que haga una interpretación constitucional ¿a quién? A servir. Claro, no a un organismo de superior como es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional. Sino a sus cachorros. O sea, los que interpretan la Constitución son o el Congreso de la República o el Tribunal Constitucional, ¿no? Como parte de una determinada controversia. Pero no, como no ellos son su gente, pues. Se lo derivan a servir que es el órgano rector del tema de personal, básicamente, pero en el tema del personal nombrado, designado, no en cuanto a los organismos autónomos. O sea, los organismos autónomos, ellos no ponen en consulta absolutamente nada a servir. ¿Por qué razón? Porque ellos son parte, digamos, de la conducción de las instituciones. Claro. Eso ha hecho la Junta Nacional de Juristas. ¿Y quiénes son ellos? Ellos son los que deciden quiénes son los jueces y quiénes son los fiscales del Perú. O sea, el aparato jurídico, jurisdiccional, es decidido por este organismo. Y este organismo, que fue creado también como parte de una situación de inseguridad jurídica, no nos olvidemos, hace 3 o 4 años atrás, cuando fue creado por el señor Vizcarra, Mano Militari, ¿cierto? Mano Militari, entonces allí ha coadyuvado. Ese es, digamos, para un ejemplo, es un ejemplo. ¿Y por qué razón es delicado el tema de la inseguridad jurídica? Porque mira, o sea, nuestro último reducto, frente a controversias, frente a incertidumbres, es el Poder Judicial. Entonces, si bien es cierto, ha habido crisis de crisis, pero nunca bajo las características de los últimos 7 u 8 años, en la cual la política entre comillas, prácticamente ha tomado el poder de las instancias jurisdiccionales. Entonces, ya, por eso que ahora vemos, no solamente a nivel de Fiscalía Suprema, te lo digo
porque yo litigo permanentemente, y ya fiscales provinciales, ellos, por ejemplo, ya para ellos es fundamental la opinión pública sobre lo que ellos hacen. Entonces, ¿dónde está? Es lo determinante. Para ellos es determinante la opinión pública, y no vaya a ser que sean quejados. Y entonces, por eso para ellos llegar a una política, digamos, con los medios de comunicación es fundamental, y eso afecta el tema de la predicción de la justicia como tal. Porque ahí ya no hay justicia. Ya no hay justicia. Porque en todo caso, simplemente es lo que no me agradan, hago leña con ellos. Que sea la encuesta la que defina si lo libero o no lo libero. Conviene políticamente acusar, sancionar, entonces ya estamos politizando. Encuesta. A mí me ha sorprendido, disculpa Lucho, que te corte, uno de los argumentos fundamentales del doctor Cairo, que no es cualquier persona, ojo, le ha sido asesor político constitucional del presidente Vizcarra, ¿no? Cuando él dice, pero ¿cómo se llama? Hasta el mismo doctor Blume dijo de que ella tenía que quedarse 5 años. Claro, o sea, su argumentación... igual del otro abogado. Exacto, su argumentación entonces ya no es, digamos, el fundamento, el sustento de lo que dice la norma y su interpretación. No, lo dijo él. O sea, X que en una oportunidad dijo algo, ahora está diciendo otra cosa. Él está fundamentando ante el Congreso de la República. Y como tú, yo también lo escuché ayer, la verdad que es sorprendente, es una conducta totalmente... yo no diría ni valiente, ni grosera, ni malcriada, mediocre. ¿Qué fue lo que dijo él? Él dijo que si siguen en esto, el pueblo se levantará. O sea, de esa manera desvirtúa el rol jurídico de él, el rol jurídico de la JNJ, porque él representó a la JNJ el día de ayer. Claro. Y entonces, ¿qué nos están diciendo? Si no podemos por la vía del convencimiento, entonces recurriremos ¿a qué? A la violencia, recurrimos a la protesta, claro, etcétera. Eso, un abogado deleznable. Es totalmente deleznable, y eso es una expresión, tal vez ni cuenta se ha dado el doctor, este abogado, de que de esa manera está coadyuvando a la inseguridad jurídica. Entonces ahí ya tenemos argumentos políticos, entre otras cosas que dijo. Imagínate, dijo, archiven y vean temas más importantes. Claro, olvídense de ese tema. Doctor Pastor, pero nos hemos salteado el tema fundamental, y a mí me sorprende porque desde que este tema de Odebrecht saltó en el 2017, ¿cierto? Me acuerdo, y creo que hasta incluso lo conversábamos. Sí, claro. Yo comencé una lucha incluso mucho antes que los medios de Pili Quaker, Willax. Tú hablabas de los megaprocesos. Yo hablaba del megaproceso que se viene, y hablaba de la destrucción y del desenmascaramiento de la izquierda corrupta, de Susana Villarán y toda su banda criminal que lamentablemente hoy día no está siendo visibilizada judicialmente a propósito. No sé si tú tienes que agregar algo más, pero a mí me sorprende mucho por lo siguiente, mi querido Lucho. Un ejército de troles, cuando yo hacía mis publicaciones en el Facebook, un ejército de troles, insultadores, ahora luego más adelante me enteré que todos ellos eran pagados, ¿no? Había pues fábrica de troles. Te aplastaban la opinión, te denostaban y te insultaban gratuitamente, y todos salían a apoyar a los que eran considerados héroes y hasta dioses del Olimpo, quienes eran los fiscales, que en este caso no estaban haciendo un correcto ejercicio de su mandato como, digamos, defensores de la legalidad a nombre del Estado peruano y de la sociedad peruana, sino estaban haciendo la labor de blindaje al levantarle las cuentas que las procuradoras habían embargado, al otorgarles todas las concesiones posibles, y todo eso estaba pues en un estrato superior en los medios de comunicación, todos ellos comprados y digitados de manera monocorde a una tesis. ¿Cuál era la tesis? La del señor Gustavo Gorriti, que mencionaba que la empresa estaba ya recuperada,
que era una empresa como otras, como Siemens, como que se podía lograr el blanqueamiento de una empresa. Quisiera saber cuál es tu enjuiciamiento sobre ese tema. Mira, lo que conocemos con este término, el doble rasero, ¿no? El doble rasero, o sea, me tocas a mí y no, lo tocas al otro, sí, ¿no? Y eso expresado de manera, digamos, amplia, ¿no? En los diversos sectores políticos. Yo recuerdo muy bien el rol de Maritza Glave, de Susana Villarán, y recuerdo que nosotros cuestionábamos, ¿no? Bueno, yo vengo de la izquierda, me sigo considerando como una persona que sigue luchando con su pueblo, pero recuerdo cuando yo cuestioné eso, cuando cuestioné también, por cierto, el año 2017, cuando la bancada de Verónica Mendoza se sale del Congreso y de esa manera blinda en la vacancia del siglo a PPK, por cierto, ¿no? O sea, y yo cuestioné, y muchas personas que vienen de este ámbito, todos ellos dijeron, ustedes hacen el juego a X, ¿cierto? Y mira, y luego finalmente se prueba que todo era verdad, Maritza Glave, Susana Villarán, y luego ellos entraron al gobierno de Pedro Castillo, y desde un inicio también señalamos que allá hay una red de corrupción permanente, y ahí entró, y hicieron una alianza, estas personas que se llaman pseudoizquierda, o ahora caviar, como Verónica Mendoza y toda su gente, ¿no? ¿Cierto? Participaron de ello, y se acreditó, y no hay ninguna autocrítica, todo lo contrario, ¿no? O sea, todo lo contrario, inclusive se pusieron aparentemente en la cabeza de la lucha contra Dina Boluarte, a la cual ellos los pusieron porque lo apoyaron en esta segunda vuelta. Claro, entonces ese cuestionamiento dice, le estás haciendo juego a la derecha, a la ultraderecha, etcétera. Por lo tanto, los que están diciendo, ¿no saben una cosa? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es, solo se cuestiona la corrupción de la derecha. Del otro lado. Pero no se puede cuestionar la corrupción de la izquierda o de la pseudoizquierda o de los caviares. ¿Por qué razón? Porque ese es hacer el juego a la derecha. Claro, ese es el tema de fondo. Y yo particularmente soy bien claro en ese sentido, ¿no? Venga de donde venga. Pero ¿saben una cosa? Es más cuestionable la corrupción de izquierda. Como se lo dije una oportunidad a Manuel Lambert. Eso lo dijiste en una publicación. ¿Y por qué es más cuestionable la corrupción de la izquierda que la derecha? ¿Por qué razón? Porque la corrupción de la derecha sí es endémica, es hasta estructural. O sea, nació así con la República. Pero con la izquierda surge en esa lucha. En negación. En negación, efectivamente. Claro. Y lo primero que hace cuando llega al poder, roba. Susana Villarán, y obviamente los regidores que eran parte del grupo de Verónica Mendoza, y luego con Pedro Castillo y todos los ministros y etcétera, que coparon el Estado. No se puede tapar el sol con un dedo. Por supuesto que y tampoco no podemos, digamos, entonces ahí hay corrupción. Repetir. Entonces, ¿por qué es más grave? ¿Por qué es más condenable? Porque hay corrupción y estafa. Estafa a la población. O sea, se apropian no de un programa, de una propuesta política, sino de un cliché, de una franquicia, la franquicia de la izquierda. ¿Pero para qué? Para llegar al poder y hacer lo mismo y más, tal vez, que otras organizaciones de la derecha que gobernó nuestra patria, ¿no? Y lo peor de todo, mi querido Lucho, es que, por ejemplo, yo, así como tú y muchos compañeros, camaradas, ¿cuánto quisiéramos salir a lavar la bandera en la Plaza San Martín? Pero ya esa imagen está ya, digamos, contaminada, está ya, digamos, trillada, es sospechosa de una conducta que ya se ha depreciado en sí misma. Y creo que ahí es donde la historia te da la razón, nos da la razón, y sobre todo nos enseña, pues, que es más terrible cuando la corrupción, la impunidad viene en los sectores que se consideran, ¿no?, de izquierda o del pueblo. Yo quisiera que me digas, tú escribiste un libro donde hablas del Estado mafioso. Nosotros acá en el canal hemos hablado de un tema, Guandoval, no sé si te habrás enterado, alcalde inhabilitado desde el año 2015, con orden de captura y requisitoriado de esa fecha, por haber robado en una provincia, Casma, es electo, ahí está la responsabilidad también de nuestro pueblo,
Justamente por eso es que nosotros estamos metidos a esta lucha anticorrupción real. Le entregan su credencial estando inhabilitado y estando con orden de captura. Designa a sus gerentes y pretende gobernar desde la clandestinidad. El MEF le da el presupuesto. El Jurado Nacional de Elecciones no mueve un dedo, mi querido doctor. Tú que eres un experto municipalista, tú que eres conocido como el abogado, el número 1 de las vacancias. ¿Ese es el Estado mafioso, Lucho Pastor? Bueno, El Estado mafioso es un libro, por cierto, claro, muy interesante de Manuel Dahmer. Yo utilizo utilizo ese, digamos, parte de ese libro fue muy importante para el libro que trabajé, que se vinculaba a la abolición de la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores, ¿no? ¿Cierto? ¿En qué consiste ese Estado mafioso? Bueno, ese Estado mafioso, un tema muy interesante, por cierto, ¿no? Porque tú has hecho un ejemplo de Calma. Yo te pongo otro ejemplo. Hace poco he tomado conocimiento y de alguna manera voy a coadyuvar en Sechura. En Sechura, en el distrito de Bernal, allí, por ejemplo, en pleno proceso electoral, ya el jurado, ya los órganos electorales en general, ya sabían que el alcalde que estaba liderando las encuestas y que ganó, estaba con sentencia condenatoria 3 o 4 meses antes. O sea, estaba con sentencia condenatoria y le dieron la credencial. Imagina, le dieron la credencial. Esos mismos órganos electorales que fueron cuestionados el año 2021 por impugnaciones que nunca fueron resueltas. Estamos hablando del año 2023 y 2024. Hasta hoy, imagínate, ya pasó 1 año y 2 meses, ese alcalde hasta ahora no ha sido vacado. A sabiendas de esta situación. O sea, los órganos electorales saben que tiene sentencia condenatoria por 3 años, 2 años suspendida. Él está esperando que se venza. ¿Para qué? Para regresar a la alcaldía. Estamos hablando del presente, ¿no? Entonces, el Estado mafioso, o también, lobista, digamos, el Estado lobista, que es otro concepto muy interesante, implica ¿qué cosa? De que digamos que la corrupción en sí no se origina cuando ya eres gobernante, o sea, cuando estás en la presidencia, en la municipalidad. Esto se origina, nace desde el mismo momento en el cual determinado grupo de personas se organizan para crear un partido político, un movimiento regional, local, claro, ¿okay? O negociar con los que ya tienen ese logo, esa franquicia, y apoderándose, obviamente van a incorporar listas en el orden de aporte económico. ¿Para qué? Para luego recuperarlo con las obras públicas. Ese es el Estado mafioso, ese es el Estado lobista. Entonces todos entran para hacer lobby. Muy pocos, son raras excepciones a nivel nacional que ganan la elección para justamente promover el desarrollo. No, lo de ellos está orientado justamente a vivir de la renta pública a través principalmente de obras. Hay otros, porque las municipalidades compran todos los días, ¿no? Porque la gestión pública se hace con recursos y con recursos públicos, ¿no? Y entonces, mira, y hay algunos que hablan, por ejemplo, del Estado mafioso. O sea, mira, porque todos hablan ahora de eso. Claro, pero hay algunos que dicen Estado mafioso, pero quieren más Estado. O sea, que haya más mafiosos. Mira, teníamos solamente cerca de 1.800 municipalidades, pero ahora ya hay, además, pasan de 2.000 las municipalidades del centro poblado. Hay la creencia, ¿cuál es la idea? De que haya un Estado gigantesco, que bueno para que asuma los servicios públicos. Pero no, la filosofía, la perspectiva no es para eso, sino ya sabemos para qué, ¿no? Un Estado que lo cual va a permitir a determinados lobistas que se apoderen de estos bienes públicos, de enriquecimiento público, ¿no? Y obviamente todos estamos obligados a votar, a elegir a las autoridades, ¿cierto? Esto obviamente tiene que cambiar. Ya estamos entrando a una vorágine en la cual prácticamente las instituciones públicas están sirviendo fundamentalmente para eso, ¿no? Ya está en debate, por lo tanto, ahora ya no es un tema, digamos, tabú el plantear la reducción del Estado.
por ejemplo, la privatización. Tenemos dos vacas sagradas, Petroperú y Sedapal. Y mira, muchos, obviamente, los que están benefician, ¿no?, a través del pacto colectivo de Sedapal, dicen no a la privatización. O sea, el no a la privatización. Ya, no a la privatización. Entonces, ¿sí a qué? A que siga la situación como está. Un caos en digamos, la falta de servicios del agua, y forados y más forados que se dan desde los pactos colectivos hasta obviamente los beneficios que obtienen los que conducen, ¿no?, las instituciones públicas. Quisiera mencionarte, este fin de semana ha explotado la razón de por qué un juez le ha dado a Vizcarra permiso para que vaya cada mes a Moquegua. Y sale una denuncia en un medio local de que él tiene pues su pequeño banquito personal. Tiene un fondo de desarrollo, el Fondo de Desarrollo de Moquegua, que está a cargo de su no sé si es su concuñada, su sobrina, pero que maneja 1.000 millones de soles, producto de los fideicomisos de la actividad minera que se acordó, se empozó, y es un fondo que nadie sabe absolutamente en qué se gasta, pero que obviamente es manejado y defendido a troche y moche por este grupo que lo ha entronizado a Vizcarra y con su nuevo partido político. Esa es una de las modalidades o de las expresiones de este Estado mafioso que tenemos. Bueno, como tú sabes, ya de un tiempo a esta parte, las fronteras en la política eran fronteras ideológicas. Luego, claro, luego ya no fueron tan ideológicas, no, eran fronteras programáticas, ¿cierto? Con mucho pragmatismo. Y ahora las fronteras ya no son, y pasaron luego a ser fronteras al menos políticas, ¿no? ¿Cierto? Derecha, izquierda, etcétera. Pero ahora la frontera ya no es ni ideológica, ni programática, ni política. Es una frontera lobista, económica, ¿cierto? De grupos de interés, ¿cierto? Grupos de interés. Entonces, ahí, desde esa perspectiva, tendríamos que analizar el comentario que se ha hecho con respecto al señor Vizcarra, ¿cierto? A Vizcarra. Vizcarra, que debió ser denunciado penalmente, así como Pedro Castillo por el golpe de Estado. Vizcarra también creo que tiene un expediente ya sobre ese golpe de Estado, porque recordemos que él hizo una cuestión de Estado por un artículo que iba a modificar en la Constitución, ¿no? Y su gurú fue el señor Cairo, justamente, que está exactamente, también y ahí él fue el que creó la Junta Nacional de Negación Fáctica, aprovechándose, digamos, del caos pues, que existía en el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Y es por eso que obviamente él aparentemente tendría ciertas ventajas, ¿no? Le dan X cantidad de días al mes a Moquegua, pero su actividad política es nacional. Él radica en Lima, él ya no radica en la ciudad de Moquegua. Bueno, la información es de que él va a dirigir políticamente a las nuevas autoridades elegidas en Moquegua. ¿Por qué razón? Porque él, desde que fue vacado, desde que fue vacado, y eso hace unos 3 o 4 años, él se ha dedicado a construir una organización política. Y entonces, en este último proceso electoral, él ha obtenido determinadas ventajas en determinados lugares donde tiene aún influencias, y obviamente en Moquegua, donde él fue gobernador, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ese es un indicio o una explicación del por qué habría esas características, ¿no? Y también, obviamente, me adelanto al tema de Susana Villarán, imagínate, ¿no? ¿Qué te ha parecido la foto de esta señora delincuente, ¿no? Corrupta, convicta y confesa, pseudo izquierdista, o en todo caso, ¿no?, anti izquierdista, porque esta desvierte todo y pervierte todo lo que significa la izquierda, gozando de su libertad, ¿no?, entre comillas, ¿no?, mientras que todos los demás están pasándolas de Caín con sus juicios. ¿Qué te parece? Mira, la foto, obviamente estamos en un verano muy caluroso, y esa es una foto que es chocante y es emblemática, ¿cierto? Claro. Es emblemática. ¿Por qué razón? El fiscal ha pedido 30 años de prisión. Ella ha reconocido todos los millones, ella ha reconocido la firma corrupta
de los peajes, etcétera, etcétera. Todo está debidamente acreditado. Pero sin embargo, estos fiscales que hasta hace poco eran los adalides de la lucha contra la corrupción y hoy héroes, ya están procesados, ¿no?, por corrupción propiamente dicho, allí no le plantearon a ella organización criminal. O sea, si tú te das cuenta, los que están procesados, los caviares o la gente que viene de lo que fue la izquierda, no están procesados como organización criminal. No. Y es por esa razón que todos esos directores, esos procuradores de la municipalidad de Lima durante esos 4 años no los tocan. ¿Por qué? Porque ella no está por organización criminal. ¿Me explico? Sí, ella no está por organización criminal. Sin embargo, hay otros. Hay un caso emblemático. Porque ellos, así como lo hacen con Fujimori, con con esa órbita, digamos, Montesinos, generalizando, etcétera, ¿por qué no hacen lo mismo con la gestión de Susana Villarán, Odebrecht? O sea, ¿por qué IDL, por qué Gorriti no hacen una investigación profunda y digamos, cambia la naturaleza de ese proceso por un proceso también de organización criminal? Porque ¿qué? Es que están diciendo que esto lo hizo solita Susana Villarán, y todos sus directores y todos sus regidores que tomaban esas decisiones. Entonces allí justamente está el doble rasero. Yo te digo, para mí, mi punto de vista, son más de lo mismo hasta peor, ¿no? Entonces, allí el tema que te estaba mencionando sobre la inseguridad jurídica. O sea, no solo corrupción. Corrupción, obviamente, eso se verá pues en los tribunales, en la fiscalía, el Poder Judicial. Pero hay un problema más grave que nos están generando los... Están en una situación de impunidad. ¿Por qué razón? Porque los que tienen que perseguirlo, los que tienen que investigarlo y los que tienen que sentenciar, ellos hoy día están totalmente cuestionados. Ese es el tema de fondo. Bien, Lucho, interesante esta primera parte de la conversación. Ya llegó nuestro amigo Mario Toledo para tratar el tema que es realmente, en estos momentos, es un tema que está en ebullición, sobre todo en las regiones y en las provincias. Estamos recibiendo infinidad de quejas, denuncias, pedidos de revocatorias y vacancias con relación a malas gestiones, con nepotismo, con terribles procesos a cargo de alcaldes que desmerecen la función pública, y en otros casos también estamos como tú has mencionado, con una lluvia de alcaldes que están prácticamente corridos. Entonces, ¿qué debe hacer o de qué manera los grupos organizados, por ejemplo, como estos señores que han denunciado en Moquegua a esta forma de corrupción abierta que se maneja en estos fideicomisos de la minería, cómo pueden hacer estos peruanos para poder enfrentar la corrupción? Imagínate, mi querido Lucho, y con eso ya me despido, cuando hemos acudido al Ministerio de Economía y Finanzas a que corten ese presupuesto que está siendo dilapidado, usurpado por este alcalde inhabilitado, el MEF nos responde y nos dice que ellos trabajan con entidades, no trabajan con personas. Con eso, con tu respuesta, cerramos este bloque. Bueno, así como hay esa red de corrupción, también hay una red que cada vez crece más, ¿no? No nos olvidemos que
pero sí tema de la capacidad, ¿no? Pero también los temas de la conducta que no son abordados por las vacancias, ¿no? Y bueno, y también hay un cúmulo importante de procesos de vacancia que actualmente ya están en pleno trámite. Yo pienso que, considero por lo tanto, que al menos tenemos una legislación municipal, más que la regional, una legislación local que permite la participación en la actividad política estatal de los gobernantes. Ese es un avance y tenemos, digamos, importantes resultados, ¿no?, que han dado a nivel de nuestro país en los últimos por lo menos 20 años. Sí. Muchas gracias, Luchito. Una pequeña comercial y continuamos con Mario Toledo aquí. Allá, hay una llamada, me dice control. Sí, por favor. Aló. Buenos días. Sí, aló. Aló, ¿con quién tenemos el gusto? Aló. Bueno, un comercial y continuamos con el programa, queridos amigos. Buenas tardes, continuamos con el programa aquí en Canal Agencia de Noticias de Lima. Continuamos con la entrevista a nuestro gran amigo Luis Pastor, abogado, quien va a comentarnos sobre varios temas más que están aquí en agenda. Tenemos una llamada, a ver, amigo, bien, una llamada. Buenos días. Sí, escuchamos. Su nombre, por favor. Su programa. Buenos días. Sí, buenos días. Su nombre, por favor. Ricardo Zárate. ¿De qué distrito nos llama? Jesús María. Jesús María, sí, amigo. En principio quiero saludar su programa y a nuestro común colega, el doctor Luis Pastor, municipalista y activista, como bien merece ser llamado. Quiero saludar por la posición principista que se tiene frente a un fenómeno que no se está poniendo, no se está sabiendo distinguir una falsa izquierda, efectivamente, como quien dice el doctor Pastor, que se confunde y hace que merme una posición principista, que es la de una auténtica posición de izquierda. Aquí no se hace un distingo y hay que ponerlo claro. El tema de esta vorágine que han tomado las instituciones tutelares, como la Fiscalía y el Poder Judicial, hacen que efectivamente la posición de izquierda no se vea contemplada en su verdadera magnitud. Creo que hace bien el doctor Lucho poner claridad en el asunto. De aquí mis felicitaciones y que sigamos en adelante en el camino de poner las cosas claras. Es un valiente melgarino y es un sanmarquino a carta cabal. Un saludo, doctor Pastor. Bien, amigo, gracias. La escuchó acá el doctor Luis Pastor. Creo que está usted afirmando sus opiniones que ha dado el doctor Luis Pastor. Bien, le agradecemos su intervención. Vamos a continuar aquí conversando con el doctor Luis Pastor en los términos que se refiere. Este año ya es un año muy movido. Según la encuesta que hemos tenido como CIPAC, Prensa Internacional, es que solamente
han pasado de aprobación 50%, 3 municipalidades municipales distritales de Lima Metropolitana. En su mayoría no han aprobado 40%, quizás todas las municipalidades, y 3 tenemos en posibilidades de que puedan ser revocadas. El caso de Ate, con el 80% de desaprobación, ¿no?, de rechazo. El caso de Comas, 75% de desaprobación. Y como ustedes saben, el Instituto de Estudios Peruanos ha sacado una encuesta a la Municipalidad Metropolitana que tiene 70% de desaprobación. Don Luis Pastor, ¿qué nos puede comentar al respecto sobre las ejecuciones de las gestiones municipales? Bien, previamente permíteme saludar al doctor Ricardo, que me llamaba, que ha dado una intervención, Ricardo Zárate, ¿no? Sanmarquino y también melgarino, por cierto, ¿no? Cuando hay que, o sea, yo no soy una persona imparcial, ¿no? No soy una persona sin posición política, no estoy en ningún partido, pero tengo una posición política, tengo una formación, una muy fuerte formación que viene desde la izquierda, pero y para nosotros la dialéctica y el análisis profundo no debe tener limitantes. O sea, tan duro uno puede ser con una persona con una ideología contraria a la que tú tienes, como el que tiene una ideología como la que tú tienes. Claro que sí, porque si no, ¿cuál es el mensaje que le das a la población? El mensaje que le estás dando, le estás diciendo es, no, o sea, denuncia a todos, pero menos a los tuyos. Y sigue cometiendo corrupción, porque nosotros, como tenemos este cliché, a nosotros no nos va a pasar absolutamente nada. Bien, con esa breve e importante aclaración, Mario, efectivamente, se vienen las revocatorias. Las revocatorias es una conquista democrática reconocida en el año 1992 o 93, antes de la promulgación de la Ley Orgánica de Municipalidades, que es reconocida por la Ley de Participación Ciudadana. En el año 93, hasta el 93 teníamos autonomía económica y administrativa, nada más, pero a partir del año 1993 tenemos autonomía política, y es por esas consideraciones que existe el mecanismo, ya no solamente de elegir a una autoridad y darle cheque en blanco toda la vida, sino tenemos la posibilidad de elegir y también dejar sin efecto esa elección a través de la revocatoria. Es una de las instituciones de la democracia participativa. O sea, en los gobiernos locales hay democracia participativa y en el gobierno nacional democracia representativa. Ahí sí hay el cheque en blanco al presidente y al Congreso de la República. Ellos nos representan, ¿ok? Obviamente, algunos hacen el honor de representarnos, otros no. O sea, en las decisiones políticas y en las designaciones que ellos tienen, ¿no? Recordemos en el año 2021, prácticamente en ese gobierno, la institución jurídica de la meritocracia tan importante y trascendental, que no solamente funciona para el sector estatal, sino también el sector privado, ¿cierto? Todos queremos tener el mejor gerente, el mejor director. Sin embargo, ese presidente puso a los peores ministros, prófugos, delincuentes, convictos, condenados, etcétera, etcétera. La meritocracia, ¿no? Entonces, ese es el gobierno nacional. En los gobiernos regionales y locales, principalmente los locales, hay una democracia participativa en la cual tú puedes no solamente elegir, pero también puedes presentarle propuestas al Consejo Municipal, o sea, a través de iniciativas ciudadanas. Puedes fiscalizar el cumplimiento de la obra y cómo se está haciendo el gasto. O sea, intervienes en la elaboración del presupuesto participativo. Intervienes en que nos informen cómo se está ejecutando a través de la rendición de cuentas. Y si no estás contento, le haces vacancia o le haces revocatoria. Mira, tenemos 6 instituciones jurídicas tan importantes y que, no todos la ejercitan, pero si las organizaciones políticas estuvieran más fiscalizadas por los órganos electorales, ellos deberían promover todo tipo de acción ciudadana, como el caso como tal de la revocatoria, ¿cierto?
Y adiciono algo más, Mario, tenemos el tema de la rendición de cuentas, y aparte de eso la ley orgánica ahora otorga presupuesto para fiscalizar. O sea, el regidor, además de sus dietas, que no deben pasar del 30% de lo que percibe el alcalde, que el alcalde trabaja a tiempo completo, ellos no, ellos reciben hasta el 30%, pero aparte de la dieta hay un presupuesto en todo el Perú para la fiscalización. Y ojo, y acá es algo muy importante, porque muchos creen que solamente fiscaliza el de oposición y no el que acompañó al alcalde en su plancha. No, porque fiscalizar no es denunciar, fiscalizar no es oponerse, fiscalizar es como lo que hace la esposa con el esposo, ¿cierto? Control para que todo esté encaminado, y la fiscalización, por lo tanto, termina siendo algo positivo para la gestión en sí, ¿no? Fiscalización, control social. Como parte de ese control social, una de las instituciones es la revocatoria, que nosotros hemos vivido, y por eso lo recordamos hasta hace poco a Marco Tulio. Marco Tulio, ¿no? Que llegó a recolectar cerca de 2 millones de firmas, ¿no? Un personaje muy interesante, ¿no? Porque Marco Tulio, no se olviden, él fue regidor de Alfonso Barrantes, de la izquierda, y él promovió la revocatoria de Susana Villarán, que hasta esa ocasión todos la reconocían como parte de la izquierda peruana, ¿no? Entonces, la revocatoria es el tema de la época. Así es, don Luis Pastor. Recordemos que ha habido muchos procesos de revocatoria en las diferentes provincias del país, o sea, antes de Susana Villarán, han habido, sino que lo que se generó en Lima Metropolitana, siendo la capital principal del Perú, esto fue un escándalo, ¿no? Fue un escándalo. Caramba, ¿cómo vas a revocar una alcaldesa, un alcalde de Lima Metropolitana, cuando en las provincias sí se revocan permanentemente, ¿no? Pero acá en Lima fue un escándalo que se juntó Lourdes Flores, PPK, el alcalde que fue de La Victoria, el señor Forsyth, una cantidad de sectores se juntaron para que no haya revocatoria. Yo creo que ese hecho ha marcado una especie de una escuela de que hay necesidad de fiscalizar a los alcaldes, no porque queremos revocar, sino es porque también ellos tienen que hacer un control de la gestión y de su rendición de cuentas, como se dice, ¿no? Bien, pero vayamos a un punto muy concreto. ¿Qué opinión tienes tú actualmente? La vez pasada hemos tocado ya esto con el actual alcalde de Lima. Él ingresó con un porcentaje de un 35% también de votación. La otra votación lo tuvo el señor Urresti y otros sucesivamente. Luego él subió de su 35%, subió a un 40-50% de aprobación, y luego ahora ya en una encuesta ha bajado al 70% de desaprobación. ¿Qué opinión te merece esto? ¿A dónde crees cuáles son los correctivos que se debe darse en la Municipalidad de Lima? Antes de revocar, ¿qué correctivo debe de darse, por ejemplo, ¿no? ¿En qué cosa puede estar fallando el alcalde de Lima? Bien, de una otra manera, tú has hecho tú no has hecho un enjuiciamiento de su gestión, tú has hecho un enjuiciamiento de lo que dicen las encuestas. Así es. ¿Cierto? Bueno, no conozco directamente las encuestas, pero si las conociera, no soy un encuestólogo, yo por lo que sí haría pues una evaluación de la gestión. Así es. ¿Cierto? Haría una evaluación de la gestión, una evaluación obviamente personal, y también comparando, ¿no? ¿Por qué razón? Porque te comento que en fines del año 2018 me contrataron la Municipalidad de Lima, cuando estaba el anterior alcalde. No, ya lo habían revocado, lo habían vacado. Y estuve por un par de, 2 meses. 2 meses trabajé, creo que solo un mes, porque observé que habían miles de trabajadores en la Municipalidad de Lima, y ese mes fue suficiente porque yo no trabajé, pero sí fui un practicante, por cierto, en la gestión de la Municipalidad de Lima de Alfonso Barrantes. O sea, año 84 al año 2024, creo que han pasado como 40 años, ¿no? Y se ha sobredimensionado la municipalidad, hay miles de trabajadores, y la verdad es que eso impide a cualquiera hacer una buena gestión. O sea, allí tiene que haber una reingeniería, y considero que no menos de la mitad de la población de trabajadores debe ser cesado. O sea, debe haber una reestructuración, una reingeniería estructural de esa municipalidad para que trabaje
esa municipalidad puede trabajar tranquilamente con no más de 2.000 trabajadores a nivel nacional. Hay una burocracia. Hay una burocracia impresionante y allí es el resultado de muchos factores. Y yo creo que hablar de los factores, ¿cuáles son? Eso sí nos va a tomar un poquito de tiempo. No obstante ello, recuerdo que cuando inició su gestión, él dijo que iba a despedir a 3.000. No sé si lo ha hecho, no sé si lo ha hecho. Personalmente, mi opinión es de acuerdo. Obviamente, cumpliendo con todos los derechos, ¿no? Porque no nos olvidemos que esa municipalidad la financiamos todos nosotros. ¿Ok? Y esos pactos colectivos, muchos de los cuales terminan siendo pactos colectivos también corruptos, salen de nuestros recursos públicos. Y entonces prácticamente usan todo el gasto corriente de la recaudación y hasta una parte gigantesca del Foncomún. Y esa experiencia de Lima se repite a nivel nacional. Eso también es corrupción. También es corrupción. Bueno, si hacemos la comparación, obviamente, no es una gestión de un año de hechos, digamos, escandalosos de corrupción, pero no ha cumplido con determinadas cosas que había planteado, ¿no? Como por ejemplo la recuperación del peaje. Claro, eso no depende solamente de la decisión del alcalde, porque llegó a haber un acuerdo de consejo, eso lo vi. Depende también de este contrato que hay con Odebrecht, ¿no? O sea, hay factores y factores, ¿no? Tal vez no es un buen comunicador, es muy confrontacional, ¿cierto? Pero definitivamente, si la pregunta es, ¿en un año se ha sentido la presencia de la Municipalidad de Lima? Yo digo que no. Efectivamente. Entonces, yo creo que ahí vamos ya llegando directo al tema de la evaluación de la gestión, ¿no? O sea, no ha pasado la aprobación. O sea, la encuesta creo que tiene razón. Eso va a indicar que tiene unos meses para poder corregirse el alcalde, porque no estamos viendo su revocatoria. Estamos en el mes de febrero, viene marzo, abril, mayo. Creo que tiene que darle un indicio que está haciendo las correcciones, porque a partir del mes de junio ya se compra aquí la revocatoria, ¿no es cierto? Eso es lo positivo para algunos alcaldes, para algunos alcaldes que están haciendo una pésima gestión. A veces la revocatoria no les cae mal, sino les cae bien, porque ha habido experiencias que producto de la revocatoria ellos han hecho, como en el periodo de la recolección de firmas y en el periodo de campaña por el sí y por el no, ellos han reformulado su gestión y la han hecho tan bien que no lo revocaron y es más, terminaron siendo reelectos. O sea, no hay mal que por bien no venga. Por eso que la revocatoria tiene el efecto de cortar una gestión que ya es insostenible, como también poner las barbas, el remojo y reflotar, ¿no?, la gestión en beneficio de todos nosotros. Así es. Bien, don Lucho Pastor, tú has estado siempre, te hemos conocido que siempre estabas con el equipo de Iniciativa Ciudadana. ¿Cómo se encuentra el equipo de Iniciativa Ciudadana actualmente? Porque tenías tú unas bases, creo que en Comas, en el sur, en el cono oeste. ¿Cómo está el grupo de Iniciativa Ciudadana? ¿Está en actividad? ¿Qué le falta? ¿Qué cosa hay que fortalecer a eso? Bueno, muchas gracias por la pregunta, no la imaginaba. Bueno, yo soy abogado, ejerzo pues defensas y asesorías también, pero también tengo mi parte vecinal, mi parte ciudadana, y así fue como surgió, ¿no?, Iniciativa Ciudadana en el distrito de San Martín de Porres, que por cosa del destino, Iniciativa Ciudadana logró la vacancia de 12 alcaldes de Lima, ¿no? ¿Cierto? Todos los de Lima Sur, ¿no? El de San Juan de Miraflores, Villa María, Villa El Salvador, ¿cierto? Ellos tres, el alcalde de San Martín, propiamente dicho, el alcalde de Caraballo, el de Ancón, y por ahí, ahorita no me acuerdo más, bueno, y algunos alcaldes provinciales, como consecuencia, esa fue la parte ciudadana, ¿no? Yo no me dedico a eso, ¿no? No me dedico a eso, pero obviamente ahora Iniciativa Ciudadana ha ido irradiándose y ha logrado una vacancia en Chavín de Ica. Y en Alto Larán por el sur y por el norte. O sea, Iniciativa Ciudadana está desde Ancash hasta Ica, ¿no? En las provincias también de la ciudad de Lima, como Yauyos, ahí tenemos también dos vacancias. Bueno, parece como si fueran
trofeos, ¿no? No lo son. Son trofeos desde la perspectiva de que los vecinos participan en la actividad política. Y bueno, es cierto, en los temas de vacancia hay un componente jurídico, ¿no? Porque tenemos un órgano jurisdiccional electoral, que es el Jurado Nacional de Elecciones, que ha generado, por cierto, que exista hasta allá especialistas en temas vinculados a vacancia. ¿Por qué razón? Porque muchos confunden el delito con la causal de vacancia, ¿no? Y entonces hay una línea bien delgada y de alguna manera, no de manera planificada, pero sí por la constancia, hemos terminado, como decir, como especializándonos, ¿no? Sí, como especializándonos, como dice, sin querer queriendo, sino como consecuencia de que, bueno, el que habla, pues yo he trabajado en el municipio, pues, en diferentes funciones, jefe personal, asesoría jurídica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como que conocemos el monstruo por dentro, y ya al leer un contrato, ya hasta hacemos un análisis psicológico. Yo hago un análisis psicológico de los contratos, por ejemplo, ¿no? De los procesos de decisión, mi análisis es hasta psicológico, porque ya hasta la introducción ya sé a dónde caminan y cómo se van encubriendo, ¿cierto? Esas restricciones de la contratación, ¿no? ¿Cierto? Y ha habido casos inéditos. Y mira, y hemos logrado inclusive vacancias en la cual a los vacadores, o sea, el que tenía la legalidad, se lo terminaba comprando el alcalde. Y se desistía. Y hemos logrado una vacancia en la cual se desistió y no apeló a tiempo, pero logramos que el jurado lo vaque, a pesar de sin apelación. Esto fue el caso de Chavín en la provincia de Chincha, ciudad de Ica, ¿no? ¿Por qué razón? Por los procesos de vacancia son procesos públicos, sociales, no son privados. El beneficio es global, porque obviamente ya no va a estar ese funcionario, ese alcalde, que obviamente por lo que hacía era insostenible su continuidad, y por lo tanto el alcalde siempre tiene que ser el mejor vecino. Bueno, esa es la idea, ¿no? A ver, vamos sí. poniendo algunos puntos sobre esto. Claro. Una cosa es revocatoria, otra cosa es vacancia, ¿no es cierto? Sí. Sería bueno que el público entienda esto. La revocatoria es un proceso donde se compra un kit y se va a una votación para si se revoca o no al alcalde. La Exacto. vacancia son otros procesos, ¿no es cierto? Es otro proceso. ¿Ya? Porque eso sería interesante a ver que podamos explicar a la... Podríamos decir... Y bueno, tú estás especializado en lo que es vacancia, ¿no? Y tú eres un especialista. Creo que los alcaldes tendrán miedo. ¿Cómo será eso? No, disculpa. Yo, bueno, en mi juventud tuve una profusa actividad política y por cosa del destino, al inicio vi el tema de vacancia como un tema solo de participación, luego vi como un tema ya legal propiamente dicho, porque tenía que haber fundamentos, pues, ¿no? Como por ejemplo fue el caso, pues, de la de Los Olivos, ¿no? Donde el alcalde hizo una universidad privada, ¿no? Y entonces eso fue logramos un importante movimiento de análisis de lo que fue la gestión en ese ámbito, ¿no? ¿Cierto? Entonces, pero podemos decir que la mayoría de las causales de la vacancia está vinculada a la conducta. En cambio, la revocatoria está vinculada a la capacidad. ¿Okay? ¿Por qué la conducta? Porque es causal de vacancia el contratar a una empresa de uno mismo, o la de un familiar, o la de un testaferro, ¿cierto? Restricción a la contratación. Es causal de vacancia por conducta el tener una sentencia condenatoria, como es el caso del alcalde de Bernal de la provincia de Sechura en Piura, que actualmente está en pleno debate. Y así hay causales vinculadas a la conducta. Hay causales de vacancia que no tienen que ver con la conducta también, por cierto, ¿no? Son hechos fortuitos, como la muerte, por ejemplo. Okay. Y en cambio la revocatoria no es por la conducta, sino es por la capacidad. O sea, designé un mal gerente, porque el alcalde es un gerente, es pésimo, incapaz, tiene recursos, hay plata, pero solo 20%, o sea, incapacidad, ¿no? Claro, pero hay algunos que como no lo agarras por la vacancia, también lo puedes plantear por la revocatoria, ¿no? Pero tiene que ser realmente sustentado. Pero la revocatoria es prácticamente un proceso político, no tan jurídico, solo es jurídico en la presentación porque tiene que estar fundamentado y bueno, y en el debido procedimiento, pero fundamentalmente es político y de participación de los ciudadanos. Ellos dicen, por esto lo queremos revocar. Él va a tener que sustentar y demostrar
que no es eso, ¿no? Finalmente, si llega a recolectar una cantidad de firmas, que 20% tengo entendido, recuerdo, porque ha sido modificado, por cierto, Sí, el quantum, a raíz de la vacancia de Lima, que tú lo recordaste muy bien, a raíz de eso se modificó la ley, y por eso que ya no es a partir del segundo año, sino es a partir del tercer año, ¿no? Recolecta firmas, bien sensibilizada a la población, y se hace la respectiva consulta. En ese interín, de junio a junio, es un año en el cual los alcaldes, que son objetivos, hacen un giro en su gestión. Pero los que tienen esos entornos lamentables, que lo hacen sentir él al rey y que no va a tener problema, generalmente esos son los que pierden, ¿no? Las revocatorias. Así es, Sí. Luis Pastor, yo creo que no hay que recordar bien claramente, ¿no? A ti, en muchas actividades te hemos visto nosotros, en que tú has estado siempre en iniciativas ciudadanas sobre revocatorias. Hay que recordar, por ejemplo, el año pasado, el anteaño pasado, fue que el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, le pregunta a un periodista: señor, hoy día la han vacado usted. ¿Cuándo? Dice, ni siquiera se ha enterado. O sea, tuve el periodismo que preguntarle si la han vacado. Le dijo, ¿cuándo? Hoy día en la mañana la han vacado después de elecciones. Entonces, no necesita un proceso pues de revocatorias. Como lo dijiste tú muy concretamente, es un proceso de conducta, ¿no? Evaluar su conducta. Sí. Y la revocatoria, amigos, es un tema de capacidad. Entonces, son dos aspectos importantes, porque en este canal de Agenda Ciudadana Municipal y Parlamentaria, uno de los trabajos que vamos a hacer justamente es el de participación y control ciudadano. Y uno de los aspectos es este tema de la vacancia y de la revocatoria. Bien, hemos tenido acá la participación del doctor Luis Pastor. Esperemos nosotros tenerlo en unas próximas secuencias, una vez a la semana, si es posible, ¿no? Que nos permita compartir los programas de evaluación de gestión municipal. Unas palabras más, don Lucho Pastor. Bueno, mi palabra de agradecimiento a Luis Guevara, a Julio Vázquez Blas y a Mario Toledo por esta cordial invitación. Para mí es un honor estar aquí presente en Agencia de Noticias Lima, que como tú lo estás mencionando, los medios de comunicación también participan del control social, y bienvenido el control social, porque eso nos ayuda a las autoridades a corregir determinados errores y a poner un poquito más de ojo en cómo se está manejando la renta pública. Muchas gracias, hasta la próxima oportunidad. Bien, amigos, con esto hemos culminado el programa del día de hoy y regresamos nuevamente en nuestra próxima programación. Hasta luego.